Hablando de jardines. Continuamos el programa Contra Viento y Marea. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana gracias a la señal de Radio Oriental 96.1 FM. Ya saben, pueden también escucharnos. Tienen que visitar la página web www.radioyambae.com. Por último, si desean contactarse telefónicamente con nosotros, llamen al número 333-7194. Este programa tiene el auspicio de Clínica Uniger, un centro de especialidades médicas que cuenta con profesionales del más elevado prestigio. Se halla la Clínica Uniger en la avenida Piraí, calle Zapocó número 40, entre el segundo y tercer anillo de circunvalación. Los números telefónicos de la Clínica Uniger son 352-2466 y 781-80-766. Conversábamos en el anterior bloque con Luis Cristian Rivas sobre esta problemática universitaria en Cochabamba. Se han sumado estudiantes de diferentes entidades porque entienden que la demanda es absolutamente razonable, contar con docentes que sean sometidos a exámenes de competencia para que su nivel sea objeto de cuestionamientos, disputas y hasta una competencia que desde una perspectiva intelectual resulta saludable. Es un tema muy importante, hasta dentro de los campos más exquisitos del conocimiento es imprescindible que haya esa disputa de carácter intelectual a partir de los conocimientos y juicios que pueda tener el docente. Nos acompañan ya en este bloque los politólogos Alejandro Balcázar y también Jorge Roberto Márquez. Ambos han tenido la fortuna o desgracia de ejercer la docencia. En consecuencia, su criterio es igualmente válido para conversar sobre ese y otros aspectos. Alejandro Balcázar, buenos días, gracias por estar en Contra Viento y Marea. Buen día, Enrique, muy buen día a toda la audiencia de este programa. Buenos días, Jorge Roberto Márquez, gracias también por estar en este espacio de reflexión, también revista informativa y crítica que tenemos. Buenos días, Enrique, y a toda tu audiencia. Partamos antes de ver todo lo relacionado con la conclusión del proceso electoral. Restan todavía los resultados oficiales del Beni. Aparentemente triunfa igual el MAS por un dictado presidencial, según lo denunciado por opositores, pero me gustaría conocer de su criterio acerca de los problemas que están siendo propiciados por estudiantes en Cochabamba. Los dos han ejercido la docencia y tienen un criterio bastante importante y válido, no solo sobre el nivel de las universidades públicas, sino también acerca de la excelencia supuesta que tienen universidades privadas. Esta reclamación, los exámenes de competencia, es algo que tendría que merecer un pronunciamiento contundente por parte de autoridades cruceñas, porque no hay todavía ninguna manifestación pública de estudiantes o docentes de la Gabriel René Moreno. Alejandro. Bueno, yo creo que es un tema que está latente y es una asignatura pendiente por las universidades públicas, el poder transparentar los procesos de acreditación de los docentes, ya sea a través de concurso de méritos y también por su trayectoria, ¿no? Es una necesidad de la universidad pública, especialmente de la Universidad de Santa Cruz, el poder ir renovando constantemente, ir incorporando nuevos profesionales que sean capaces y que estén preparados en torno a las materias que dictan, ¿no? Vemos con mucha preocupación que hay muchos docentes que se han quedado todavía en el tiempo en cuanto a sus cátedras y no las han renovado y no están acorde a los tiempos y los desafíos del momento. Entonces es hora de poder incorporar profesionales probos con capacidades y muy bien preparados que puedan someterse a un examen de méritos y poder postular a las cátedras que dan, ¿no? Por el beneficio de la universidad y de los estudiantes en su conjunto, ¿no? Sin duda se debe relacionar este problema con la elección de autoridades, ya que es mucho más beneficioso para el decano, por ejemplo, contar con determinados docentes sin que cumplan estos otros requisitos, porque respaldarían su candidatura. Y eso es lo que ha sucedido en varias facultades de diversas universidades públicas. Amparados en la autonomía, lo que hacen es designar, propiciar que haya un número importante de amistades ejerciendo el profesorado para que llegado el momento de la votación respalden su candidatura. Eso es lo que sucede, porque como se tiene que elegir a la autoridad, es mejor contar con el respaldo de numerosas amistades. Exactamente, en la universidad pública hay lo que se llama el cogobierno universitario, que es paritario, entre comillas, pero
a la hora de la hora pesan más los votos docentes que los votos de los estudiantes, y como recalcabas, es necesario para las autoridades que postulan o que van a una elección contar con el voto del bloque docente, ¿no? Y es por eso que se cae incluso en prácticas mañosas como el de dosificar las cargas horarias al mínimo para poder habilitar un mayor número de docentes leales para poder apoyar tal o cual candidatura, ¿no? Eso implica que un docente podría estar dando clases 1 hora y media cada semana. Exactamente, o una materia, o habilitarlo con una sola materia y no completar las cargas horarias completas a los docentes con el fin de contar con una mayor cantidad de habilitados para la votación. Hay distintos temas que supuestamente nadie tendría que osar criticar, formular cuestionamientos al respecto implicaría el inicio de una condena eterna, hasta podrían surgir voces que alienten agresiones inmediatas. Una de estas cuestiones es la de la autonomía universitaria. ¿Es posible sostener aún la necesidad de amparar el concepto de autonomía universitaria o existen demasiados problemas que vuelven inviable cualquier defensa seria de ese concepto a nivel nacional, no solo respecto a lo que ocurre en Cochabamba, Jorge Roberto? Bueno, la misma universidad pública en Bolivia se ha puesto candados para no tocar el tema de la autonomía universitaria, ¿no? Si uno trabaja en la universidad pública no puede criticar esta autonomía por ley, que es algo muy raro, es algo sagrado, que no se puede tocar absolutamente para nada. Y lo que pasa en Cochabamba puede replicarse en el resto del país, ya que es una tradición clientelar de larga data que se ve en el país, que es bueno, van a tener una especie de trabajo siempre y cuando me apoyen a mí. Yo creo que es momento de ser críticos con esta autonomía y que se dejen de lado estas malas costumbres, pero al mismo tiempo estas malas costumbres son muy arraigadas, así que es un tema muy complicado, muy poco racionalizado y es más emocional. Esperemos que el conflicto de Cochabamba vaya para bien. Y si no, pues unas consecuencias que posiblemente hagan estallar a todas las universidades públicas del país. Porque hay problemas en todos los estamentos. No se trata solo de plantear cuestionamientos acerca del desempeño profesoral, que son varios. Nosotros hemos tenido la desventura de contemplar cómo el docente o llegaba tarde, pasaba 10 minutos clases o no iba, y eso generaba la más vergonzosa impunidad y ninguna autoridad facultativa osaba cuestionar o respaldar denuncias estudiantiles acerca de esa situación claramente irregular. Yo me acuerdo que hasta en una ocasión cuando se le reclamó al decano ¿por qué usted no hace nada si esta docente no asiste a pasar clases? Su respuesta fue tan contundente cuanto inaceptable, porque es vocal, no está ejerciendo funciones importantes en el ámbito de la justicia cruceña. Eso era inadmisible porque tenía las otras obligaciones. En consecuencia, si no estaba en condiciones de ejercer el profesorado, lo que tendría que haber hecho sería abandonar la cátedra y permitir que otra persona cumpliera de manera eficiente esas tareas. Pero se trata, como ya indicaba, de un problema que tiene que ver también con los estudiantes, porque puede haber algunos estudiantes con desequilibrios mentales que estén exigiendo que el docente pase clases toda la hora y que se produzca la elección de los mejores profesionales. Sin embargo, hay una gran mayoría de universitarios que no tienen ningún inconveniente al momento de pasar clases con quien tiene una presencia fantasmal, ¿no?, muy esporádica, pero que lo favorece aprobando y colocando calificaciones óptimas. Es también un problema que debe ser tomado en cuenta en todas las carreras, ¿no?, incluyendo ciencias políticas, derecho, literatura, lo que sea. Vamos al tema que más nos interesa, gracias a la participación de ustedes como politólogos. Concluye este proceso electoral, ya se produjo la segunda vuelta. Me imagino que en cuestión de horas se consagrará al candidato del Movimiento al Socialismo a la gobernación del Beni, Alex Ferrier, según lo que han señalado distintas autoridades, incluyendo el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, con su habitual contundencia. Este proceso electoral se había llevado adelante con la esperanza de los opositores de producir un gran cambio en el ambiente político. Sí, Morales Saima había sido objeto de una nueva reelección inconstitucional, pero obtuvo el respaldo de la ciudadanía. Se aguardaba que,
con este proceso electoral subnacional la situación cambiara, no de manera radical, pero sí de modo muy importante. ¿Es lo que ha sucedido, Jorge Roberto, o no? ¿Se produjo ese gran cambio que alimenta esperanzas de los opositores o nos sigue gobernando el optimismo, el pesimismo en este caso? Bueno, siguiendo la línea que persigo, lo de esta segunda vuelta ha sido un mito más en nuestra tradición democrática. Esperábamos mucho de la segunda vuelta. Sin embargo, en el fondo los actores siguen siendo los mismos, ¿no? Es un infantilismo político del por qué debo ganar, por qué debo ser yo, unos ideales diferentes de progreso, y lo único que se juega son ni siquiera, no sé si llamarles hegemonías de dos regiones, que aunque tienen cosas importantes, como en el caso de Tarija, la renta petrolera, una muy alta cantidad de la renta petrolera, y el Beni, que igual que en el Salvio Patria sigue siendo aquel hermoso futuro, ¿no? Es básicamente una pulseta para demostrarse entre sí quién es el que tiene más capacidad de fuerza y de decir que maneja los designios o dominios del país, y es esa excusa de la oposición de decir que sí marcan presencia. Más allá, lo que yo veo es una suplantación de poder, por un lado, de un partido oficialista que quiere demostrar que ha llegado a ganar regiones que le era muy difícil, y por otro lado una oposición que demuestra y tiene bastiones que no sé si le sirvan de mucho, ¿no?, en el aspecto nacional, y para demostrar que sí son un cambio contundente. ¿Es posible sostener que ha variado esta realidad desde el punto de vista de la oposición, que se trata de una situación mucho más grata y que a partir de ello se produciría posteriormente ya una conquista más importante del poder, Alejandro? Yo tengo otra. Si bien con estas elecciones municipales y departamentales mal llamadas subnacionales, porque al llamar subnacional estamos sometiéndonos al centralismo nuevamente. Claro, son diferentes competencias. Son diferentes competencias, son gobiernos, tan gobiernos los municipales, los departamentales como el nacional. En estas elecciones, del mismo modo, empoderando a las autoridades de oposición que han sido electas en las ciudades capitales como Cobija, en Cochabamba, en Santa Cruz, digamos, ¿no?, en La Paz. Esto le brinda al escenario político nuevas vocerías y nuevos actores, ¿no? Son nuevos actores que van a interpelar al poder central, son nuevos actores que van a comenzar a exigir más y mejores recursos, mayores competencias para poder ejercer en sus territorios, para poder realizar una mejor gestión y obviamente poder replicar el poder en esos territorios. También esto nos demuestra que va a haber una articulación, y la oposición creo que está yendo hacia eso, ¿no? Una articulación en torno a una demanda, ¿no? Y la demanda es el pacto fiscal y la redistribución de los recursos. Si bien es cierto, Tarija, como lo remarcaba Roberto, Tarija es una de las gobernaciones que mayores recursos administra. Hablamos de unos 9.000 bolivianos según datos que lanza la Fundación Jubileo, 9.000 bolivianos per cápita versus a 400 bolivianos per cápita que maneja la gobernación de Santa Cruz. Estas arcas que han sido manejadas por la oposición hoy en día están en bancarrota, ¿no? Ya lo anunciaba el gobernador electo Oliva, lo anunciaba también Pazzi, que van a ir... Por el oficialismo, ¿no? Ajá, que han sido manejadas por el oficialismo, ellos la están recibiendo en bancarrota. Y están anunciando hacer un proceso de auditoría externa, que el mismo presidente se ha desmarcado de sus correligionarios y ha dicho que está muy de acuerdo con esas auditorías, porque si hubieron mal manejos hay que denunciarlos, dice él, ¿no? Como en términos periodísticos se llama eso abrir el paraguas, ¿no?, en el periodismo deportivo. Previendo cualquier problema con esa gobernación masista. Entonces yo pienso que en realidad sí hay una oxigenación de la política, hay la incorporación de nuevos actores, el caso de Chapetón, que le van a hacer frente a la voz unísona del gobierno y van a comenzar a interpelar en torno a demandas. Esa es la visión que tengo. Es cierto que hubo triunfos importantes, señalabas el caso de Soledad Chapetón en el Alto, probablemente también el de Félix Pazzi, pero no se puede negar, al margen de las denuncias de fraude, hay
serias dudas, severas conjeturas y grandes sospechas de la falta de imparcialidad del órgano electoral plurinacional, tanto el Tribunal Supremo Electoral como los tribunales electorales departamentales. Pero supongamos que haya existido un porcentaje mínimo o hasta un poco mayor de fraude. Lo cierto es que continúa expandiéndose el movimiento al socialismo, porque independientemente de que nos topemos con ese grave problema y también con la cancelación de la personalidad jurídica de Unidad Demócrata, la inhabilitación de 228 candidatos en el Beni, lo innegable es que ha avanzado el movimiento al socialismo. ¿Cómo podríamos explicar que luego de varios años marcados por abusos, irregularidades, anomalías y tratamientos de gran injusticia, como no declarar la emergencia cuando lo precisaba ese departamento, el movimiento al socialismo haya conseguido incrementar su votación? Reitero, al margen de los otros triunfos que se han presentado, está el hecho ciertamente innegable de que más personas están respaldando al movimiento al socialismo. ¿Cómo podríamos explicar? Es bastante difícil, hasta podríamos llevar adelante una precisión de índole psiquiátrica, pero ¿cómo podemos explicar que más personas estén respaldando al MAS en estas regiones supuestamente opositoras y profundamente democráticas, Jorge Roberto? Bueno, yo creo que no debemos olvidar que la sociedad boliviana anda tan bien informada de lo que pasa, que el momento de elegir terminamos eligiendo opciones que no van bajo los ideales liberal democráticos, ¿no? Y no es un caso meramente boliviano, podemos verlo en Venezuela, en Ecuador, la Alemania del periodo de entreguerras es el más claro ejemplo, ¿no? Una sociedad evidentemente culta termina eligiendo la peor opción, que era Adolfo Hitler. Algo muy parecido pasa dentro de nuestra sociedad en el momento de tomar decisiones que sí son importantes. Tenemos que ver también el manejo de propaganda del gobierno central, que lo hace muy bien, creo, y que tiene un equipo de propaganda que es excelente, por las cosas que sacan en la televisión, en las radios, en los periódicos, y así se van ganando la simpatía de la gente. Además que en su manejo de propaganda tienen algo que es muy interesante, el manejo emocional de las ideas como revolución, cambio, patria, y esas ideas dicotómicas que mueven a todos los bolivianos, a muchos latinoamericanos, y que siempre han surtido en regiones del tercer mundo, ¿no? Es algo muy común y habitual, que se sigue manteniendo en el tiempo. Muchas cosas no han cambiado y seguimos con los problemas de vieja data, como una sociedad relativamente informada que termina eligiendo a otro caudillo más, por llamarlo de alguna manera. Como diría Lacan, ¿no? Estamos pidiendo a gritos, en vez de un cambio radical en el país, a otro amo. Como decía en el Mayo francés, ¿no? Hablando de cuestiones universitarias, Jacques Lacan. ¿Es posible sostener que hubo un cambio de la percepción mayoritaria en el Beni y que esas personas profundamente democráticas, que en su momento fueron muy importantes para rechazar el crecimiento del MAS, hayan variado de postura? Insisto, al margen del fraude que haya existido, no se puede desconocer que un mayor número de personas están respaldando el proyecto del MAS. Alejandro. Es indudable que es una situación bastante compleja y no se la puede analizar solamente desde la óptica de decir el más avanzado en el Beni, porque es muy probable que conozcamos los resultados, ya lo ha anunciado el presidente. Pero si lo comparamos estos resultados con lo que sucedió hace 5 años, hay un avance, ¿no? Pero también ha habido una manipulación sistemática del órgano electoral, ¿no? Recordemos, vámonos a los inicios, que hubo la cancelación de la personería jurídica. No sabemos cómo hayan sido los resultados de haberse dado la participación de Ernesto Suárez como el eje articulador de la oposición en el Beni, ¿no? Es histórico articulador, o sea, el perfil de la oposición en el Beni, ¿no? Un poco antes, en las elecciones generales también se notó un aumento. Y en 3 días la renovación que tuvo la oposición, la capacidad de reinventarse, en nacer, logró cerca del 40%, ¿no? Con 3 días de campaña y de concienciar a la gente. Incluso... Claro, pero yo te decía, en las elecciones presidenciales, claro, ahí donde no hubo una cancelación de la personalidad jurídica, exactamente, también se notó el aumento. Al margen del fraude, yo estoy de acuerdo con sospechar que hubo varias irregularidades y que habrá todavía más.
pero es un hecho el que se ha aumentado la votación y cambia parcialmente esa percepción que tenían varios venianos en contra del régimen. Es relativo, ¿no? También recordemos que hagamos la puntualización que el ministro Quintana tiene residencia permanente, ¿no? En el Beni con el tema de ADEMAF. Por lo tanto, manipula más, hay mayor propaganda. Hay una inyección de recursos públicos que se han utilizado indiscrecionalmente en la campaña, avionetas, el presidente entregaba avionetas, ambulancias que decían más salud para Bolivia y no había el logo del Ministerio de Salud, estaba invisible completamente. Entonces ha habido un total despropósito, mejor dicho, una intencionalidad de captar con la prebenda a la población que tiene, por desgracia, muchos han creído necesidades en el Beni, y por desgracia muchos han creído, pero yo creo que esta figura, los resultados de este balotaje, de esta segunda vuelta, realmente no se los puede medir desde la óptica solamente, como decías, atañendo el elemento del posible fraude o de las acciones fraudulentas que pueda tener la Corte, sino también de la participación y el ausentismo que han tenido en una segunda vuelta, que ha sido mejor dicho, el ausentismo ha sido mayor que en la elección general, ¿no? Entonces también ese es un factor predominante al medir los resultados, pero sí ha crecido el más, ha sido a raíz de la prebenda, justamente en municipios donde las necesidades son marcadas, ¿no? El chantaje ha jugado un rol importante en ese sentido. Uno espera que, a pesar de la propaganda goebbeliana mayúscula, aun cuando se recurra a incontables medios de carácter económico, el ciudadano elija la mejor opción. Desafortunadamente eso todavía no forma parte de la realidad, porque muchas personas pueden ser manipuladas con relativa facilidad. Se entiende que hay múltiples necesidades, serias carencias, pero existe también la urgencia de restablecer un Estado de Derecho que ha sido vapuleado durante estas presidencias de Juan Evo Morales Ayma. Está la oposición, concluye el proceso electoral y deben surgir desafíos que hagan posible a mediano o largo plazo restablecer el orden democrático y cambiar la orientación que tiene actualmente el país. ¿Cuáles podrían ser los principales desafíos de esta oposición que ha sido renovada, ampliando incluso sus dominios a lugares como el municipio del Alto y el departamento de La Paz, entre otros lugares de importancia? Alejandro, ¿cuáles serían esos retos que deben ser afrontados por los opositores? En primera instancia, como ya lo remarcaba en mi primera participación, creo que se deben articular en torno al pacto fiscal, ¿no? A exigir un pacto fiscal y una redistribución de los recursos económicos que maneja el Estado. El 88% de los recursos que maneja el Estado central, es decir, de 100 bolivianos, 88 maneja y dispone el gobierno central, y cerca del 12%, o sea, 12 bolivianos se distribuyen entre más de 300 instituciones, contando con municipios, gobernaciones y universidades, lo cual es una improporcionalidad tremenda, ¿no? Esa debe ser una de las asignaturas pendientes. Otra de las asignaturas pendientes debe ser, yo creo que, la reestructuración del sistema electoral boliviano, el poder repensar la participación y el cuestionamiento de estos vocales que han sido totalmente parcializados, el poder repensar la ley electoral, el poder comenzar a instaurar nuevamente la financiación de los partidos políticos en Bolivia con recursos públicos, que eso haría un fortalecimiento de la pluralidad democrática y la pluralidad partidaria, que obviamente va a encontrar férreos detractores, como lo es el movimiento socialismo, que ya está hablando, ¿no?, de la creación del partido único. Entonces, son asignaturas pendientes, son asignaturas que debe reconducir la oposición, y en esto va a jugar un rol bastante importante el movimiento demócrata social, porque es, a mi punto de parecer, la única oposición articulada con presencia en todo el país, con representación parlamentaria a nivel nacional y con concejalías y con asambleístas en varios de los departamentos. Entonces, estamos expectantes de lo que pueda proponer esta fuerza política y de lo que pueda interpelar al poder central, ¿no?
Al margen de las denuncias en torno a hechos de corrupción, hay que continuar insistiendo en el tema del fondo indígena, lo que ha ocurrido históricamente con yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos desde el año 2006 y otros sucesos que están signados por la criminalidad gubernamental. Esta oposición renovada, insisto, que ha expandido sus dominios, tiene que asumir esos desafíos, pero también enfrentar otros retos que hagan posible su crecimiento, porque se espera que en 5 años haya alguien, probablemente un desquiciado, que diga: yo deseo triunfar, conquistar el poder en Bolivia y derrotar al MAS. ¿Es posible que aquello suceda en 5 años? ¿Qué se tendría que hacer en líneas generales para avanzar con ese objetivo, Jorge Roberto? ¿O quedaría solamente una solución violenta para que se acabe la era del MAS? Y bueno, pensar en un desquiciado es poco, ¿no? Va a haber un grupo de desquiciados que se van a creer los abanderados de la oposición. Quiero retomar una imagen que le da a conocer Jean-Paul Sartre en La República del Silencio, cuando está en Nueva York, y vi un cuadro de 2 burros que están atados en el cuello con una soga y quieren ir a comer, y la comida está en diferentes lugares. Al principio se jalan tanto que terminan ahorcándose, pero después estos animales se dan cuenta que si cooperan y van juntos a comer primero un lugar y después al otro, pueden hacerlo. Eso es lo que debería hacer la oposición boliviana. Lamentablemente en la política boliviana, el ego de sus políticos les juega una muy mala pasada. De aquí a la próxima elección nacional, donde posiblemente se llame un referéndum vinculante para ver si Evo Morales puede ir a una elección más, que posiblemente el referéndum vaya a ser ganado, hay esta posibilidad, se arme el escándalo como estamos acostumbrados, la oposición se pelee por cupos de poder y por ver quién es la cabeza, quién es la cara, y se terminen en acuerdos que son interesantes, como el que manejaba Samuel Doria Medina al principio, de Frente Amplio, que después terminó en esto de Unidad Demócrata y demás, para ver quién puede hacerle la pulseta a Evo Morales. Hay que ver, tengo mis dudas. Evo Morales es un tipo que pisa fuerte, más allá de que sea bueno o mal presidente, etcétera, etcétera. Mucha gente se ve representada en él, ¿no? En el occidente, al menos, y los indígenas, verlo a él sentado como presidente es como una representación de ellos mismos. ¿Y cómo cambiar esas creencias, prejuicios? Porque estos cambios demandan mucho tiempo. Exactamente. Se produciría a largo plazo ese cambio de mentalidad. Yo creo que el papel de la oposición es tener un muy buen trabajo en el Parlamento. Si es que no se pueden frenar leyes que posiblemente puedan ser funestas para los intereses de la oposición, por lo menos tratar de ayudar a que se hagan pequeños cambios, pero dentro del Parlamento, no a lo que estamos acostumbrados a ver en televisión, que estos señores opositores lamentablemente tiran sus quejas a los medios de prensa, a la puerta del Congreso o en plena Plaza Murillo, donde ya lamentablemente hasta el debate ya está cerrado, zangado y demás, donde no se puede hacer nada más. Esperemos que los opositores se pongan de acuerdo, se sienten desde ahora, vean perspectivas de quién tiene más suerte de hacerle la pulseta, posiblemente Evo Morales o alguna otra cabeza que está ahí por el MAS y seguramente tendrá ganas de ser presidente en la próxima elección nacional. Eso a nivel nacional, gracias al ejercicio de los parlamentarios. ¿Y qué ocurriría en el ámbito departamental? ¿Se aguarda que allí también encontremos, desde el punto de vista de la oposición, una fuente de hechos que hagan posible soñar con otra renovación del poder público en 5 años o no? Concretamente, desde el punto de vista de la gobernación, vos, Alejandro, identificabas que se tiene que pelear por el tema del pacto fiscal, y al margen de ello, igual asumiría la principal misión este conjunto de gobernaciones para impulsar una oposición y el avance de esa fuerza, o le correspondería, Juan Roberto ha subrayado la importante labor del Parlamento, ¿no? Pero en su campo igual están las gobernaciones. Claro, sin duda alguna las gobernaciones van a jugar, como te decía, un rol primordial en la arena política nacional, ¿no? De hecho, las gobernaciones con esto del pacto fiscal van a tomar una gran notoriedad, y la articulación política yo creo que va desde las regiones hacia lo nacional, ¿no?
Hay el movimiento demócrata social, que es como te decía, la principal fuerza opositora hoy por hoy en Bolivia. Está a la cabeza de Rubén Costas, ¿no? y otros líderes como Ernesto Suárez, y pienso yo que van a buscar una articulación de estos liderazgos para poder hacer frente, ¿no? al movimiento al socialismo en las próximas elecciones. Lo que va a hablar por cada uno de ellos no solamente va a ser la ideología o las propuestas que puedan dar, sino la capacidad de gestión que se pueda dar en cada una de sus administraciones, ¿no? Va a ser la carta de presentación, lo que se puede hacer en cada una de estos gobiernos, y seguramente predicar con el ejemplo, ¿no? Lo que va a defenestrar al MAS, según mi perspectiva, va a ser los casos sentidos y profundos de corrupción, ¿no? Vemos el fondo indígena, que hasta ahora pueden explicar dónde están los 1.000 millones que se han gastado y no los pueden justificar. Dicen que se han gastado en refrigerios y en transporte el 80% de esos recursos. ¿Dónde están los respaldos de todo eso, ¿no? Pero pienso que estas administraciones, proponiendo sistemas transparentes, sistemas en los cuales la ciudadanía pueda ver el gasto público, a dónde va y cómo se va, y que vean las obras y que les llegue los programas a la ciudadanía, en definitiva va a ser la principal carta de presentación para poder articular una propuesta política con alcance nacional. Una gobernación que genera grandes expectativas es la que encabezará Félix Pazzi. ¿Es posible que a partir de sus reconocidos anhelos presidenciales pueda ser protagonista del escenario político desde el punto de vista de la oposición? Jorge Roberto, ya para concluir este análisis. Algo que es interesante con el señor Pazzi y la señora Chapetón es que la mala gestión, tanto en la gobernación de La Paz como en la alcaldía de la ciudad del Alto, de Cocarico y Patana, ¿no? Exactamente, haya un cambio de autoridades para mejorar en algunas pequeñas cuestiones. La población, obviamente, por este pequeño cambio está esperando mucho, así que tienen algo muy complicado tanto en concejales, la señora Chapetón, como en la Asamblea Departamental de La Paz, el señor Félix Pazzi. Así que tanto la prensa y la ciudadanía están en expectativa, y esperemos que hagan un buen trabajo, porque al final del día lo que uno quiere para su región o para sus ciudades, si no es mejorarla en un ámbito increíblemente soñado, posiblemente será maquillarla, pintarla, arreglarla, verse bonita, y supongo que por eso va a ir el señor Pazzi. Pero a ver, esperemos que su trabajo sea relativamente bueno y la asamblea lo deje trabajar. Si no, va a ser la excusa de siempre, ¿no? Es que en la asamblea se han opuesto y demás. Excusas que son totalmente valederas y que posiblemente le sean de gran ayuda a Pazzi. Para lo venidero, ¿no? Exacto. Gracias, Alejandro Balcázar, politólogo, por estar aquí en Contra Viento y Marea. Gracias por estar acompañándonos. Es un placer estar presente y agradecido por la invitación. Gracias, Roberto Márquez, también politólogo, ha sido docente universitario. Hemos conversado sobre, primero, la educación universitaria, que era necesario, y luego acerca del proceso electoral y los desafíos de la oposición. Gracias, Jorge Roberto. Muchas gracias, un gusto estar acá y, a ver, espero venir en otra siguiente invitación. Con seguridad, nos encontramos mañana a las 7 de la mañana aquí en Contra Viento y Marea, merced a la señal que es emitida por Radio Oriental 96.1 FM. Chao. Conectada entre ciudades donde la gente de diferentes lugares